Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Marquina Molina y en esta sección del seminario Introducción a la Matemática Educativa me gustaría comenzar con el siguiente cuestionamiento. ¿Qué estudia la matemática educativa? Bueno, la matemática educativa es una disciplina científica, dado que tiene su propio objeto de estudio, sus métodos de investigación y es relativamente joven. Es relativamente joven, ya que se remonta aproximadamente a la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que atiende? ¿Cuáles son las problemáticas que atiende? Las problemáticas que atiende son aquellas que se suscitan dentro de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Por eso aquí en esta lámina he puesto una imagen de un niño con ideas matemáticas ahí expresadas y un profesor que está enseñando, ¿verdad? Entonces, todo lo que se sucede durante esos procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es lo que le interesa estudiar o investigar a la matemática educativa. ¿Pero qué hace entonces un matemático educativo? Bueno, un matemático educativo, tal como lo refieren Cantoral y Farfán en 2003, la actividad del matemático educativo profesional ha sido desarrollada en una atmósfera propicia para la investigación. ¿Y qué es lo que se investiga dentro de la matemática educativa? Bueno, diferentes tendencias de investigación en la matemática educativa han ido creciendo y diversificándose en los últimos años, de tal forma que existe una gran variedad de perspectivas. Algunas de ellas son perspectivas que privilegian aspectos cognitivos, que tiene que ver con lo que el estudiante aprende, cómo aprende el estudiante. Se habla de esquemas conceptuales, formación de conceptos, procesos, representaciones mentales. Entonces, las perspectivas que privilegian los aspectos cognitivos están más orientadas hacia el cómo aprenden los estudiantes. Las perspectivas que privilegian aspectos epistemológicos están más orientadas hacia el origen, la validez y el desarrollo del conocimiento matemático. Entre ellas, pues destacan algunas teorías en cada una de estas perspectivas. Existen también las perspectivas que privilegian los aspectos didácticos y especialmente este tipo de perspectivas son las que destacan el papel del profesor. Existen otras perspectivas, tal como la didáctica francesa, que estudian la confluencia de estas tres dimensiones, alumno, profesor y saber matemáticos, como un todo, entre cada uno de esos elementos y las diferentes relaciones que se dan entre ellos. Otro tipo de perspectivas son aquellas que privilegian aspectos que van más allá de la parte cognitiva o del conocimiento matemático mismo. Privilegian más bien aspectos sociales, afectivos y culturales. Algunas de las teorías que destacan dentro de estas perspectivas, pues está la socioepistemología, la etnomatemática, el dominio afectivo, entre otras. Como refiere Cantoral 2010, la matemática educativa como disciplina científica aún tiene problemas abiertos y retos sociales y científicos por abordar. Bajo este esquema que vivimos actualmente de contingencia sanitaria, sin duda se ha abierto una brecha en las investigaciones desde las diferentes ciencias o disciplinas científicas, y la matemática educativa no es la excepción. Pensemos en los tres elementos que son parte del objeto de estudio de la matemática educativa: los profesores, los alumnos, los contenidos matemáticos. Debido a toda esta contingencia que vivimos, tanto los alumnos como los profesores se vieron en la necesidad de adaptarse más bien a las clases en línea. Algunas preguntas que surgen entonces de manera natural y que dan oportunidad para investigar están en referencia a estos tres factores: alumnos, profesores, contenido, y sin dejar de lado los factores sociales y los factores afectivos que están influyendo o que están conviviendo también con estos actores. De manera natural
surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué están enseñando los profesores bajo esta contingencia sanitaria, bajo la dinámica de las clases virtuales? ¿Qué están aprendiendo los estudiantes? ¿Cómo están enseñando los profesores de matemáticas? Y en este cómo están enseñando los profesores de matemática, podríamos cuestionarnos aún más, ¿no? ¿Cómo se ha modificado el papel del profesor? ¿Cómo se modifica, cómo ha modificado su intervención? ¿Cómo están aprendiendo matemáticas nuestros estudiantes? ¿Cómo se modifica también el papel del estudiante bajo esta dinámica que estamos viviendo hoy día? Y que sin duda, pues todos tenemos ciertas experiencias que nos ha tocado pues vivir bajo esta nueva realidad. ¿Cómo debe ser abordado el conocimiento científico, el conocimiento matemático, particularmente bajo este esquema de la virtualidad? ¿Cómo los profesores deben modificar su práctica docente para que los conocimientos que están envueltos, que están implícitos dentro de esa enseñanza, se lleve a cabo ese proceso de enseñanza y de aprendizaje? Entonces, bueno, pienso que realmente el impacto que el COVID-19 ha tenido en la educación, sin duda, pues es muy grande, dentro de la educación, muy grande. Los desafíos son muchos. No podemos pensar en que el trasladar nuestra clase como originalmente las dábamos de manera presencial, simplemente el llevarlo a una plataforma, dar la clase, mis 2 horas que tengo con mis estudiantes, dejar las tareas que tengo que dar. Si eso estoy haciendo, realmente yo los invito a reflexionar en qué realmente qué de nuestra práctica tenemos que modificar para que este proceso de enseñanza y aprendizaje suceda bajo esta nueva normalidad o bajo esta nueva modalidad que sin duda pues a todos nos ha caído de golpe y hemos tenido que sacarlo, el trabajo, pues como mejor podemos hacer. Entonces, el impacto que ha tenido dentro de la enseñanza de las matemáticas particularmente y en los profesores, sin duda, es muy amplio, son muy amplios los desafíos. ¿Podemos hablar de oportunidades? ¿Será que podemos hablar de oportunidades ante este impacto del COVID-19 en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas como profesor de matemáticas o como matemático educativo? Yo he pensado en algunas ideas que quería compartir con ustedes el día de hoy y que me gustaría que profundizáramos un poco más en la sesión síncrona. La oportunidad social del uso de las matemáticas en la interpretación de las gráficas y el lenguaje especializado se ha vuelto un tema muy, muy común entre cualquier ciudadano. Entonces vemos cómo el que podamos hacer interpretaciones de manera gráfica, el uso de las matemáticas ahí y la interpretación que damos a eso que nos ofrecen, la información que nos ofrecen las autoridades con respecto a cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país, resulta ser de gran importancia. Entonces, el papel que se le ha otorgado a las matemáticas desde su uso en la interpretación gráfica me parece que podemos verlo como una oportunidad, podemos verlo como un parteaguas entre lo que ya sabemos, lo que muchas veces decimos o lo que muchas veces se dice de la utilidad de las matemáticas, y un ejemplo claro es este que estamos viviendo. Entonces, ¿lo podemos ver como una oportunidad? Yo pienso que sí. ¿Qué otra oportunidad yo vislumbro? Vislumbro la oportunidad para cambiar la forma en que enseñamos matemáticas. Les decía hace un momento, no podemos hablar de la enseñanza de las matemáticas hoy día sin imponer nuevos retos a los profesores en pro de la innovación educativa. ¿Cuántas veces hemos hablado de la innovación educativa, de la innovación en el profesor de matemáticas dentro de sus clases? Esta nueva normalidad nos ha orillado a usar nuevas tecnologías, a usar herramientas que no estábamos acostumbrados y que hoy día está siendo parte de nuestras
de nuestras prácticas como docentes, las estamos implementando y yo veo esto como una oportunidad. Sin duda, pues son nuevos retos, pero que como profesores comprometidos estamos dispuestos a hacerlo. Otra oportunidad que veo es que el aula virtual se ha vuelto un escenario que puede ser un escenario muy rico en la investigación dentro de la matemática educativa. Les decía hace rato, es nuestro objeto de estudio, pues sin duda ha ido evolucionando y como decía Cantoral también, en las metodologías empleadas también se han ido diversificando de acuerdo a las perspectivas y de acuerdo también a cómo ha ido evolucionando la problemática dentro de nuestro campo. Entonces, yo los invito con esto en una última reflexión a que en la sesión síncrona compartamos o nos compartan sus experiencias a partir de qué desafíos han tenido ustedes como profesores de matemáticas o bien como matemáticos educativos en formación o como matemáticos educativos. ¿Qué otras oportunidades ustedes pueden vislumbrar como profesores de matemáticas o como matemáticos educativos? Y esto me gustaría que ampliamente pudiéramos compartir un poco más en el espacio síncrono que tendremos a cabo en este seminario. Les agradezco mucho por su atención y estas son algunas de las referencias que se usaron en esta presentación. Muchas gracias.